Así que bueno, ahí estamos atentos a su ponencia, doctora. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Patricia Alejandra Barrueta Ruiz. Como comentaron ya ahorita, tengo los estudios de urgencias médico-quirúrgicas y también tengo formación en toxicología. Voy a comentar muy rápidamente que, bueno, mis primeros acercamientos a la toxicología fue como estudiante de medicina, únicamente como una materia optativa, y posteriormente ya en la residencia de urgencias médico-quirúrgicas, en específico en la rotación de urgencias pediatría en 2004, pues ya hubo un acercamiento más frecuente y ya para tratar directamente a los pacientes intoxicados. En general, los casos que había allí generalmente eran de medicamentos o tóxicos de baja letalidad y en la mayor parte se usaba carbón activado. ¿Por qué? Porque el kit que teníamos nosotros de toxicología pues era muy escaso y en esos momentos estaban en boga ciertas guías que proponían que se usara carbón activado prácticamente para todos los medicamentos. Posteriormente, al revisar la literatura y observar que el carbón activado sí es eficaz, pero que también, como todo, tiene efectos adversos, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer. El uso del carbón activado en intoxicaciones permanece en la toxicología actual como una fuente de debate. Si bien es un pilar, también siguiendo la publicación de las guías de la Academia Americana de Toxicología y las guías europeas, ellos nos marcan en 1999 y 2005 que el uso rutinario del carbón activado debe declinar, porque en la mayoría de los estudios ellos encontraron que si no se usa carbón dentro de la hora siguiente a haber ingerido el tóxico, pues la eficacia de este disminuye. Sin embargo, en los años subsecuentes, como lo vamos a ver, a la aparición de nuevas presentaciones y formulaciones farmacológicas y de diferente liberación, y también tomando en cuenta que el retraso del vaciamiento gástrico durante la intoxicación es importante y modifica como tal la cinética de absorción, el carbón activado puede tener un papel importante en las intoxicaciones de este tipo, sobre todo como tratamiento en múltiples dosis. Rápidamente un poco de historia. En 1942, en el caso de los efectos benéficos del carbón activado, Matthew y Harstad iniciaron el debate en cuanto a los métodos de contaminación. Ellos, daneses, reportaron un pequeño beneficio en el tratamiento de la intoxicación por carbón activado. En años recientes, el debate continúa. ¿Por qué? Porque se han descubierto ciertos riesgos del carbón, pero generalmente no es que el carbón como tal sea riesgoso, sino que propiamente no se están siguiendo las indicaciones adecuadas o se está aplicando de forma inadecuada. También algunos afirman que no debe de ser un tratamiento recomendado habitualmente porque no está sustentado en estudios aleatorizados controlados en humanos. Para 1982, los Centros de Control de Enfermedades, tanto europeos como la Academia Americana de Toxicología Clínica, reportaron la administración de carbón en 10,000 pacientes, ya que para ese entonces estaba cuestionada la seguridad del uso de la emesis y del jarabe de ipecacuana. Con la mejoría del pronóstico en reducción a la mortalidad, también se dio un avance en el tratamiento de soporte, y es por eso que el uso del carbón activado va disminuyendo, porque generalmente la mayoría de las intoxicaciones son de baja letalidad. Este que les presento aquí es el reporte anual del Sistema Nacional de Estados Unidos, en donde nos reportan, en su versión número 39, cómo son los tratamientos que se proporcionaron a los pacientes de acuerdo a la edad. Y en este cuadro nosotros observamos en especial la descontaminación. En cuanto a la descontaminación, observamos aquí
los catárticos, múltiples dosis de carbón activado, dosis única, jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, otros métodos, o bien la irrigación de todo el intestino. En este caso, la postura de la Academia Americana y de la Asociación Europea de los Centros de Intoxicaciones es adoptar una posición conservadora, como lo vamos a observar en relación al año de 1982, cuando el carbón activado en múltiples dosis ocupaba hasta 10,000 intervenciones. Aquí únicamente tenemos 870 en total. Ellos comentan que no hay que usarlo rutinariamente. Entonces, de acuerdo a las guías de la Academia de Toxicología Clínica y de los centros europeos, nos han comentado que debemos de tener una visión conservadora, no usarlo de forma rutinaria, porque como hay muy pocos estudios aleatorios controlados, nunca tendremos toda la evidencia que necesitamos para guiar a cada caso en particular. Entonces, en esta breve revisión intentaremos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el carbón y cómo se une a los genobióticos? Observar que los estudios en voluntarios humanos revelan la eficacia del carbón en una sobredosis simulada. La evidencia de los reportes de caso y los estudios controlados nos presentan algún beneficio en humanos. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de administrar carbón activado? Y cómo nuestro conocimiento acerca del carbón activado puede beneficiar a pacientes específicos. El primer uso conocido del carbón data del Antiguo Egipto, en donde se usaron sus propiedades para purificar aceites y con propósitos medicinales. Hipócrates reportó el uso del carbón para el tratamiento de algunas dolencias. Siglos después se usó para purificar el agua para beber. En el siglo XIX se usó para decolorar el azúcar de caña. Y en 1846 Garrod realizó el primer estudio en animales ante la Sociedad Médica de Londres. En la Primera Guerra Mundial, al comienzo de esta, se dio a conocer un potencial y que fue capitalizado así. El advenimiento de la guerra por gases hizo que se desarrollaran aparatos de protección respiratoria. Esto es por lo que se usaba en esos momentos es el carbón granular. En 1813, Bertrand y Turey en 1831 usaron arsénico y estricnina respectivamente, sumados a 15 gramos de carbón. Ambos ingirieron una dosis letal de estricnina y no sufrieron efectos letales. En 1930 se dio su uso industrial y en 1963 Hall y Holz lo ejemplificaron como un agente de gran valor y amplio uso. Recomiendo esta bibliografía, en alguna oportunidad tienen de leerlo. Son las aplicaciones médicas del carbón activado, es del año 95, es de David O'Cooney. Él nos muestra aquí danos un texto clásico y es excelente para indicar cómo fueron dados los usos del carbón desde 1550 a.C. hasta el año de 1995, que fue su publicación. Vamos a explicar que el carbón activado es un polvo de color negro que es fabricado en 2 pasos. Uno de estos pasos es la pirólisis, que es el proceso de descomposición química por calentamiento sin catalizador de materiales carbonáceos, que pueden ser acerrín, madera, turba, cáscara de coco, petróleo, carbón. Y esto es sometido a altas temperaturas. En la activación del carbón activado, como vamos a ver posteriormente, se realiza para ocasionar una erosión de la superficie interna y aumentar la superficie de absorción como tal. Esto lo que produce es que sea accesible a cualquier tipo de químico, que puede ser líquido, sólido o vapor, y esto es de acuerdo a la formación de los tamaños,
que son microporos, mesoporos y macroporos. Los macroporos son los primeros en formarse iniciando la activación por la oxidación externa. Los mesoporos se forman secundariamente en las paredes de los macroporos y los microporos son los últimos en formarse. Todo tipo de carbón tiene los 3 tipos de poro, pero en general la proporción varía de acuerdo al uso que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, si es carbón predominantemente que se haya realizado con el uso de cáscara de coco, el 95% será microporos, que es ideal para el tratamiento de las intoxicaciones. Y cuando es madera y turba, se forman meso y macroporos. Estos generalmente los genobióticos de alto peso molecular. Todos estos factores van a determinar la extensión de la absorción. En la activación, el carbón se considera como una esponja molecular. Su capacidad de absorción puede ser modificada alterando el tamaño de los poros. El carbón medicinal típicamente tiene un área de superficie de 800 a 1200 metros cuadrados por gramo. Una dosis de 50 gramos de carbón activado tiene la superficie de 7 campos de fútbol. El carbón superactivado tiene una superficie de entre 2.800 y 3.500 metros cuadrados por gramo. Casi no se considera su uso terapéutico porque las tabletas está formulado en tabletas y las cápsulas y generalmente no son apropiadas para el tratamiento porque son inferiores al polvo que se puede dispersar en agua y usarse. La relación entre el área de superficie del carbón y la capacidad de absorción se ha estudiado en vivo en animales y en humanos. Cuando el área de superficie es grande, la absorción del carbón va a ser mayor, pero la afinidad menor. Y esto es porque la absorción se va a llevar a cabo por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, ion-ion y dipolo. La absorción se lleva a cabo por estas fuerzas que les estoy comentando y bueno, obviamente las sustancias son mejor absorbidas cuando están en su forma no ionizada o bien disuelta. Y esto es secundario a que los cambios de pH, sobre todo en el tracto gastrointestinal, que nosotros sabemos que el pH del estómago es más ácido, pero al pasar al intestino delgado se convierte en más alcalino, ocurre la desabsorción del complejo genobiótico carbón activado. Es por eso que la dosis de carbón activado que nosotros vayamos a elegir tiene que ser adecuada y tiene que ser suficiente para que nosotros hagamos que la mayor cantidad de genobiótico se adhiera al carbón activado y se elimine sin cambio por las evacuaciones. La absorción va a ser determinada por varios factores como la temperatura, el tamaño del poro del carbón, tamaño del genobiótico, el área de superficie del carbón activado, la solubilidad del genobiótico, su estado de ionización, el pH, como les comenté, y las sales inorgánicas y si el paciente ha comido o no. El carbón activado entonces absorbe el genobiótico en el tracto gastrointestinal, minimizando la absorción sistémica y así reduce o previene la toxicidad sistémica. La dosis única de carbón activado consiste en administrar de forma oral o instilar por sonda nasogástrica una preparación acuosa de carbón. Esta ha sido extendidamente usada más de 100 años y como tratamiento de las intoxicaciones y continúa siendo la forma más común en la que se utiliza como tratamiento el carbón activado. Y entonces aquí en esta diapositiva les muestro las sustancias que son absorbidas por el carbón activado. La mayoría de estas sustancias
Se ha comprobado a través de estudios in vitro, estudios en animales, estudios en humanos, algunos casos y controles o reportes de la literatura. Muy pocas, como vamos a ver durante la plática, se les ha realizado como tal un estudio aleatorizado controlado para definir tanto la dosis que se use en los pacientes como el momento en el cual es más efectivo o más eficaz indicar el carbón activado. Y en la tabla 3 están las toxinas que también son absorbidas por carbón activado. Y estas incluyen algunas de plantas y como vamos a ver, los glucósidos digitales que pueden ser tanto de origen químico como la digoxina o también originarse de plantas, perdón. Y aquí tenemos los químicos en los cuales las dosis múltiples de carbón activado son de gran importancia para la depuración. Aquí observamos varios antidepresivos tricíclicos, vemos anticonvulsivos como la carbamazepina, otro tipo de sustancias como ciclosporina, dapsone, opioides de propoxifeno, la digitoxina o digoxina, y también tenemos beta bloqueadores, tenemos guanofenitoína, que son los medicamentos que ya se ha probado que las múltiples dosis son eficaces. Y las sustancias que son insuficientemente absorbidas por el carbón, que son los alcoholes, las sales inorgánicas, cloruro de sodio, entre ellas también el litio, como los metales, solventes orgánicos, ácidos y bases y cianuro. Las múltiples dosis de carbón activado, de acuerdo a las guías de 1999, nos involucra más de 2 dosis de carbón activado para producir un efecto benéfico. ¿Cuál es? Prevenir la absorción y facilitar la eliminación de los medicamentos que ya hayan sido absorbidos. Las indicaciones son para aquellos pacientes que hayan ingerido cantidades que ponen en riesgo la vida de los medicamentos que ya vimos, principalmente carbamazepina, dapsone, fenobarbital, quinina y teofilina. El proceso de absorción inicia dentro del primer minuto de la administración del carbón activado y puede alcanzar un equilibrio entre los 10 y 25 minutos de iniciado el tratamiento. El uso del catártico, su objetivo principal es aumentar la motilidad intestinal para prevenir así la constipación y que produce generalmente el carbón, y también para aumentando la actividad intestinal, que menor cantidad de intestino esté expuesto para la absorción del genobiótico. La dosis que nosotros usamos es de 0.5 gramos por kilo de carbón activado cada 4 horas por 6 dosis. Eso es lo que se definiría las múltiples dosis de carbón activado. Y en nuestro caso añadimos el catártico con manitol al 20%, 2 mililitros por kilogramo. Aquí les muestro un poco de lo que hacen las múltiples dosis de carbón activado, que es también bloquear la circulación enterohepática. Uniendo cualquier genobiótico que difunda de la circulación al lumen o a la luz gastrointestinal, después de la absorción del genobiótico, el cual va a reentrar al tubo digestivo por difusión pasiva, haciendo que la concentración en dicho sitio sea mayor. La tasa de difusión pasiva depende entonces del gradiente de concentración y la superficie intestinal, permeabilidad de la misma y el flujo sanguíneo. El gradiente de concentración es mantenido, por lo que el genobiótico pasa continuamente y es absorbido por el carbón activado en lo que se conocía antes como diálisis gastrointestinal. Vamos a revisar otro punto importante, es los estudios en voluntarios humanos revelan la eficacia del carbón activado. Y bueno, aquí les presento lo siguiente. En el contexto clínico, la dosis única del carbón activado lo que hace es reducir la absorción del genobiótico.
Este efecto declina cuando el genobiótico sea absorbido, esto es, declina con el tiempo y ya no está disponible para la absorción gastrointestinal. Aquí muestro un estudio ya en voluntarios humanos en los que estos son los datos de 48 comparaciones involucrando 26 fármacos, usando en todos ellos una dosis de 50 gramos de carbón activado. En estos casos hubo una reducción de la absorción sistémica que cuestiona realmente la importancia conforme el tiempo aumenta más de 1 hora. Observamos aquí que cuando el carbón activado fue proporcionado los 30 minutos después de la dosis, esto es en voluntarios en humanos, insisto, la absorción disminuyó en 47.3%, a los 60 minutos 40.07% y a los 120 minutos 16.5%, con un leve incremento a los 180 minutos. Vemos aquí el potencial del beneficio del carbón activado que va después de 1 hora, por lo cual no puede ser excluido. Entonces es aquí cuando observamos que las indicaciones, pues es más probable que la absorción disminuya, ¿sí? Conforme declina el tiempo posingestión. En cuanto a las guías de 1999, ellos dicen que por esta razón no se debe de usar de forma rutinaria, a menos que la cantidad de tóxico ingerido sea letal y que sea de un tóxico que se conoce que se absorbe con el carbón. La siguiente diapositiva nos marca las dosis en niños. En este estudio lo que se probó fue el rango de dosis en voluntarios humanos, lo cual hace difícil que se haga una dosis óptima. La dosis por peso se recomienda, pero no hay datos que soporten racionalmente esto, porque no se han hecho como tal estudios aleatorizados controlados. En casos de sobredosis, porque estos, como les comento, es en voluntarios humanos. La presencia del carbón activado en el tracto gastrointestinal puede llegar a oscurecer la visualización. Es por eso que en alguna literatura, cuando se haya ingerido cáusticos y vaya a ser sometido el paciente a endoscopía, no debe de realizarse, pero esto no es una contraindicación absoluta, porque hay pacientes que ingieren cáusticos junto con hidrocarburos o bien con otros medicamentos que pueden ser de los que son absorbidos por el carbón activado, por lo cual, si la causa más importante de fallecimiento puede ser los efectos letales de alguna de estos medicamentos o toxinas que ya mencionamos, es indicativo usar carbón activado con precaución. En cuanto a las múltiples dosis de carbón activado, la administración de esta es primariamente un intento para facilitar la eliminación del genobiótico. El grado en el cual se facilita la eliminación es pobremente entendido hasta la fecha. Se realizó un metaanálisis en el cual se valoró el efecto de carbón activado vía oral, las cuales de los genobióticos intravenosos también. Se analizaron genobióticos intravenosos contra vía oral. Se observó que algunos genobióticos que mantenían propiedades físico-químicas relacionadas a los genobióticos que eran absorbidos por el carbón vía oral eran más factibles que fueran absorbidos durante la administración intravenosa, no del carbón, sino de los genobióticos. Esto debido a la alta permeabilidad celular, a que eran más lipofílicos, tenían una vida media larga, un bajo peso molecular, pero un alto volumen de distribución. Entonces, estos estudios en voluntarios en humanos con múltiples dosis de carbón activado lo que ocasionan es reducir la vida media del genobiótico
y aumentar la eliminación por depuración. Aumentan la eliminación de los medicamentos que ya mencionamos, y en cuanto a la aspirina hay opiniones contradictorias, ya que en algunos estudios se ha observado que sí se puede absorber el carbón, pero porque la aspirina propiamente retrasa el vaciamiento gástrico, ocasionando un espasmo a nivel del esfínter gástrico, y por eso más tiempo la aspirina permanece allí. Pero también esto se relaciona a que tenga un efecto negativo el carbón, como la oclusión intestinal, por también la disminución del peristaltismo. Entonces, se debe de tener cuidado en los medicamentos como aspirina, medicamentos anticolinérgicos y opioides. En cuanto a los preparados de liberación prolongada o de lenta absorción, esto, pues, lo que nos marcan es que estos medicamentos, al permanecer más tiempo, ya sea con la capa entérica o bien tener una cinética de absorción diferente, pueden estar más tiempo en el estómago, y por lo cual al usar el carbón activado en múltiples dosis puede ocasionar los dos efectos, tanto que disminuya la absorción, también aumente la eliminación de este. En este estudio, Jürgens, que realizó un metaanálisis de 64 estudios controlados en humanos, confirmó el beneficio del carbón activado a los 5 minutos después de la ingestión del genobiótico, llegando a tener una reducción en la absorción de hasta 88.4%. ¿Cuáles fueron los genobióticos que más se absorbieron? Pues aquellos que tuvieron un volumen de distribución mayor, o sea, aquellos no polares y solubles en agua que tienen la capacidad absortiva del carbón activado. Entonces, de acuerdo a las guías de 1999, solamente debemos colocar el carbón activado en caso de que el paciente haya ingerido una dosis que ponga en peligro la vida. Porque comentan en estos estudios que los estudios en voluntarios humanos no reflejan acuciosamente la situación en sobredosis, en la cual tanto la saturación de proteínas plasmáticas, la saturación del metabolismo del primer paso, presencia de desequilibrio ácido-base, entre otros, puede hacer que más genobiótico esté libre y disponible para el efecto enterohepático. Esto es que debemos extrapolar lo que nosotros conocemos como la cinética de absorción y de eliminación a la intoxicación. Pero bueno, obviamente hay que recordar que en estos momentos hay esas diferencias farmacocinéticas que ya mencioné. El contenido gástrico, no sabemos si el paciente ha ingerido algún alimento o bien ha sido coingesta. La tasa de absorción, si los medicamentos son de liberación inmediata o liberación prolongada, o bien el retraso en la administración del carbón activado. En cuanto a los reportes del caso y los estudios controlados nos van a presentar algún beneficio en seres humanos, lo vamos a observar en este estudio aleatorizado controlado de 808 pacientes, en los cuales se dividió en dos grupos. 451 pacientes asintomáticos recibieron carbón activado oral o aleatorizados para recibir tratamiento de soporte. Obviamente ningún paciente presentó deterioro porque pues la intoxicación no era grave. Pero ¿qué hay acerca de las ingestiones tóxicas? 2 estudios aleatorizados se compararon para niveles de antidepresivo tricíclicos, y es importante comentar junto con esto y con los estudios clásicos del acetaminofén, entre las 4 horas y las 123 horas, ahorita vamos a comentar esto. En estos estudios, en cuanto al acetaminofén, los pacientes fueron aleatorizados para recibir lavado gástrico únicamente, carbón activado, jarabe de ipecacuana, ningún tratamiento, N-acetilcisteína o N-acetilcisteína junto carbón activado.
entre las 4 horas, aunque en promedio algunos pacientes se presentaron a los 123 minutos. Lo que se observó entre el uso del carbón activado y la N-acetilcisteína es que los pacientes presentaron menos hepatotoxicidad, esto es, hubo una elevación de las transaminasas, pero no tan elevada como cuando se usó únicamente N-acetilcisteína sola. Estos estudios también, un estudio retrospectivo de pacientes sometidos a los que se les dio dosis de citalopram. Estos pacientes recibieron esta dosis y se observó que la administración del carbón activado no aumenta la eliminación, pero lo que sí hace es reducir la presencia del síndrome de Cute largo, que provoca varias arritmias cardíacas y puede ser potencialmente letal. En cuanto a la ingesta de Tebetia peruviana, la reducción de la vida media de los glucósidos sí se dio, pero la mortalidad no se vio afectada. Estos pacientes también, en un estudio de Cooper en 2010, el estudio aleatorizado controlado, recibieron 327 pacientes con sobredosis. No encontraron diferencias entre el carbón activado contra el tratamiento de soporte. Ellos valoraron aquí además si había diferencias en la estancia hospitalaria, en el porcentaje de admisión a terapia intensiva o bien si había mortalidad. La mayoría de los pacientes estaban gravemente enfermos en este estudio. Y tenemos este estudio de 2009 publicado en Lancet, hecho en Sri Lanka, con 4,632 pacientes, los cuales fueron tratados porque habían presentado una dosis de pesticila y de yellow Hollander. 50 gramos de múltiples dosis de carbón activado se dieron en cada 4 horas por 6 dosis. Y también se comparó con una sola dosis de carbón activado, tratamiento de soporte, y en realidad en estos pacientes no hubo diferencia en la mortalidad. La mayoría de estos pacientes se atendieron en un hospital de segundo nivel y hubo muchos problemas para el tiempo de inicio de los tratamientos, porque el tiempo de transporte o el arribo de las comunidades a los hospitales fue muy largo, más allá de 5 a 6 horas, posterior a la ingesta de los genobióticos. Aquí en esta diapositiva les muestro ya en estudios clínicos cómo en un estudio de múltiples dosis de carbón activado con carbamazepina, 15 pacientes disminuyó la vida media del carbón activado de 8.6 a 2.4 horas. La depuración en total con las múltiples dosis de carbón activado fue de 113 en el primer estudio y de 105.13, esto comparándolo con la hemoperfusión. La hemoperfusión, pues se sabe que es un método de eliminación, pero obviamente es más costoso y no está disponible en todos los hospitales. En cuanto a un estudio por Dapsone, en el cual se dieron 20 gramos de carbón activado cada 6 horas, pero hasta el día 5º y 6º de la ingestión, porque es el tiempo de retraso con el que llegaron los pacientes, la vida media se redujo de 88 horas a 13.5, comparado con la hemodiálisis a 10.4 horas. No hubo mejoría en cuanto a las otras complicaciones del Dapsone, como la anemia hemolítica o la metaglobuleminemia. En cuanto al fenobarbital, en intoxicación su vida media puede llegar hasta 79 horas y como observamos aquí en el cuadro, se compararon distintas técnicas de eliminación como la depuración intrínseca que la realizó el organismo del paciente, diuresis alcalina, hemodiálisis, hemoperfusión y múltiples dosis de carbón activado, y como observamos, la mayor depuración se dio con las múltiples dosis del carbón.
Estudios con quinina, cuya vida media en la intoxicación puede llegar hasta 26 horas. Se observa que la quinina tiene un volumen de distribución alto, más de 2.7 kilogramos por litro y alta unión a proteína. 5 pacientes a los que se les dio tratamiento con múltiples dosis, la vida media llegó hasta 8.1 horas en relación a las 26 horas. En este estudio se dio carbón activado 50 gramos cada 4 horas. Y en el último estudio aquí, en masculinos de 72 años, recibió 4 dosis de carbón activado, 30 gramos cada 2 horas, para disminuir la vida media de la teofilina de 34.4 a 5.7 horas. Voy a ir un poco más rápido. Las contraindicaciones del carbón activado como tal es que el tracto gastrointestinal no se encuentre funcional, definiendo esto como perforación intestinal, sangrado de tubo digestivo, ingesta de corrosivos, la vía aérea no esté comprometida, el paciente tenga deterioro del estado de alerta, se hayan ingerido hidrocarburos o bien los genobióticos no son absorbibles. La principal complicación pues es el vómito en 8%, que se presenta de 7 a 12.5% en adultos y de 6.9 a 16% en niños. La constipación se ha llegado a reportar en 46%, aunque en los últimos estudios ha sido hasta de 1.6%. Reportes raros de casos en los que se presentó apendicitis o perforación intestinal. En algunos casos se ha dado que el catártico da diarrea, pero prácticamente es lo único que permite que no ocurra la constipación. La aspiración pulmonar, que es el riesgo potencial más importante o más grave de la administración del carbón activado, en un estudio retrospectivo ocurrió en 1.6%, y esta es la complicación más seria. Esto ocurrió porque hubo una inserción accidental de la zona nasogástrica en la tráquea. No es propiamente por el uso del carbón, sino por la forma en que se aplicó. Además, los pacientes, lo más probable más frecuente que tenían como factores de riesgo era que tenían deterioro del estado de alerta, habían sufrido crisis convulsivas, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, y no había posibilidad de proteger la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea, broncoespasmo, la hipoxemia y la neumonitis son los principales complicaciones y los datos que vamos a tener nosotros de una aspiración pulmonar de carbón activado. A nivel de la necropsia, nosotros observamos en este estudio de Menzies en 1988 carbón activado en los alvéolos, en los macrófagos alveolares, en los histocitos sinusoidales, provocando bronquiolitis obliterante y haciendo una reacción de células gigantes a cuerpo extraño, aumentando la permeabilidad capilar y provocando un síndrome de respuesta, un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. La frecuencia de las complicaciones se revisó en este estudio. Es un estudio retrospectivo con 6.258 expedientes. Estos 878 pacientes recibieron múltiples dosis de carbón activado y solamente hubo 5 casos de aspiración pulmonar y ningún caso de oclusión intestinal, incluso dando más de 6 dosis de carbón activado. Aquí en este estudio observamos a un paciente el caso de un paciente de 18 años de edad masculino intoxicado por etanol, en el que se inició la administración de carbón activado. Obviamente estaba contraindicada porque el etanol no se absorbe, pero lo que provocó fue regurgitación y aspiración del carbón a la vía aérea, provocando el síndrome de insuficiencia respiratoria, y el paciente fue sometido a ventilación mecánica, posición prona, se le administraron mucolítico, broncoscopía para tratar de eliminar los residuos de carbón activado y se le dio tratamiento con antibióticos. Estos son los datos que se observan a nivel de la tomografía de tórax. A nivel de las líneas continuas, lo que observamos son los depósitos de carbón, y en las líneas discontinuas observamos datos de neumomediastino.
En los cortes de patología, en un poder de baja resolución, observamos el infiltrado inflamatorio. Aquí ya observamos en el corte B la presencia ya de fibroblastos y de infiltrados leucocitarios también en el estroma pulmonar y como tal el carbón activado. Hay casos también raros reportados en la literatura de pacientes con datos de hilio. En este caso, este es un paciente de 22 años que 2 días previos se había internado en este hospital y había recibido carbón activado 6 dosis por una sobreingesta de carbamazepina. El paciente se presentó un día después con ausencia de evacuaciones y dolor abdominal. Finalmente, lo que se observó en la tomografía de abdomen fue que el paciente tenía la obstrucción a nivel del intestino delgado y también se tuvo que realizar una cirugía, una laparotomía exploradora, porque el paciente no respondió al manejo conservador. Ya por último quiero comentar que nos preguntamos entonces si los estudios serán alguna vez la única guía para el uso del carbón activado. Esto es difícil porque, como ustedes han observado, hay muchas variables que tenemos que tomar en cuenta: el genobiótico, su formulación, la cantidad ingerida que prácticamente pues se desconocen. Hay muchas veces, bueno, el paciente, si está inconsciente, no puede decírnoslo, o si está despierto no quiere, y los familiares o los amigos tampoco pueden comentarnos esto. La condición clínica del paciente, la presencia de los antídotos que tengamos para tratarlo y la calidad del tratamiento de soporte que se da en el servicio de urgencias. Han pasado más de 20 años de estos estudios en los que nos describen las guías que pues solamente se debe usar si la ingestión es potencialmente tóxica y que no haya contraindicaciones para su uso, y que nosotros estemos seguros que es probable que el genobiótico siga en el tracto gastrointestinal, que el paciente tenga su vía aérea permeable o bien ya esté protegida, que el tracto gastrointestinal esté funcional y anatómicamente intacto, y que no haya otro tratamiento más efectivo o más seguro, y sobre todo que esté disponible. Es por eso que las guías que les comenté son del año 1999, la de dosis única, y 2005 la de múltiples dosis, pero desde el 2016 se realizó la recolección de datos para realizar ya en esta fecha 2021 en la revista de toxicología clínica las nuevas guías, que finalmente lo que hacen es darnos un marco referencial. No son propiamente que las tengamos que seguir como una receta de cocina, sino que es un marco para crear recomendaciones basadas en evidencia para el tratamiento de los pacientes intoxicados. Estas guías, como ustedes observan, ya incorporan otros medicamentos como antidepresivos del tipo citalopram y escitalopram, y anticoagulantes como apixaban y rivaroxaban, además de lo que ya conocemos, y que el etanol, el hierro y algunos antidepresivos tricíclicos no son absorbidos por el carbón activado. Toman en cuenta las guías las nuevas formulaciones, y también que el ingrediente farmacéutico activo tiene diferente cinética, ya que hay otros preparados que no necesariamente son los de liberación inmediata. Y por primera vez en las guías se hace mención de que siempre se debe de acompañar de catártico. Entonces, recordando este artículo que coloco aquí, que es el triángulo de descontaminación, pues nosotros con todas estas evidencias debemos decidir si descontaminar o no, que esa sería la pregunta que diariamente los médicos de primer contacto nos realizamos en el servicio de urgencias. En ese estudio también nos comentan que debemos realizarnos una pregunta: ¿la ingestión es potencialmente tóxica?
Si la respuesta es sí, debemos de proceder a la descontaminación. Y si la descontaminación, a pesar de que sea tóxica, va a afectar el pronóstico del paciente, nosotros que tenemos que sopesar el riesgo-beneficio. A pesar de esto, del genobiótico y del estado clínico, la descontaminación sería más dañina. Y de acuerdo a esto, pues tenemos los factores de riesgo que están relacionados tanto al genobiótico, a la situación del paciente y al paciente por sí mismo. Han aparecido incluso algoritmos para determinar que si tienen más de 6 puntos, de acuerdo a la clasificación de el genobiótico, si es de baja o alta toxicidad, el estado neurológico del paciente y las circunstancias alrededor de la intoxicación, y de acuerdo a esto establecer si lo usamos o no. Todos enfatizan finalmente que se debe de valorar el caso individual. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con la experiencia personal, el conocimiento de la farmacología del genobiótico y las circunstancias de la ingestión, para generar así un juicio de valor. Afortunadamente, la mayoría de las intoxicaciones no son letales y a veces el carbón puede no afectar el pronóstico del paciente. Dejo estas reflexiones en cuanto a que el carbón activado, como nos comentaban en el 99 y 2005, no debe usarse a menos que se encuentre ante una intoxicación que ponga en peligro la vida, y se use hasta 60 minutos de ocurrida la ingestión, ya que el beneficio ya no se corroboró en otros estudios. Aún hay datos insuficientes para guiar las decisiones de las intoxicaciones que ponen en peligro la vida, pero esto no debe ser una razón para abandonar terapias lógicas, seguras, rápidas, de bajo costo y que añadiría yo que estén disponibles. Y quien afirma que el carbón activado tiene un rol en casos específicos tiene la responsabilidad de realizar los estudios aleatorizados controlados, propiamente conducidos y metodológicamente adecuados para responder a estas preguntas. Aquí les dejo la bibliografía. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, doctora, muchas gracias. Quedamos atentos si hay algún aporte o alguna consulta realmente bien amplio y actualizado en lo que hace a las indicaciones y contraindicaciones que tiene el carbón activado. Yo creo que eso es sumamente importante, que a veces, como bien decía Patricia, es como una rutina. Ingresa el paciente y como el caso anterior me indicaron carbón activado, sucede lo mismo con el caso del lavado gástrico. Se usa rutinariamente y que es una terapéutica tiene una indicación específica y una oportunidad en donde se puede optimizar. Así que realmente muy importante, y teniendo en cuenta que si bien los riesgos son bajos, cuando está presente trae consecuencias que son bastante graves. Ahí estoy viendo a ver si alguien levanta la mano, cualquier aporte, no veo nada en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Otro dato también importante, doctora, con el tema que usted lo mencionó bien para el caso del carbón seriado, que como teníamos anteriormente, el uso de rutina de los purgantes salinos o los osmóticos tampoco ya son de rutina por los trastornos hidroelectrolíticos que existían y que hasta venían presentaciones de carbón activado ya junto con el purgante osmótico. Hoy también esto está limitado y restringido a solamente cuando hay uso el carbón activado para evitar el efecto de constipación que puede ocasionar, y que eso se usa también en dosis únicas en estos casos. Así que yo creo que eso también es muy importante para evitar estas rutinas que uno lo hacía o a veces por no llamar a los centros de toxicología, no hacer una consulta oportuna, creer que todas las indicaciones son las mismas, y bien lo detalló. Hay ciertas intoxicaciones, como el caso de hidrocarburos, como el caso de metales y otro tipo de fármacos que no tienen buena indicación. Ahí Pedro había levantado la mano.
Hola Sergio, hola Patricia, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Comentaba en el chat y ahora con el micrófono que nosotros en medicina veterinaria, soy veterinario, utilizamos carbono activado para todo lo que sea liposoluble, ¿no? Las avermectinas utilizadas como endectocida en sobredosis, el betaldehído, que es un babocida, ¿no es cierto? O bien fosforado de carbamato o acetaminofeno, todos que tienen liposolubilidad comprobada. Solo que me interesó lo que mencionó usted, Patricia, con respecto a N-acetilcisteína y el carbono activado, esta cuestión de darlos separados al menos 60 minutos uno de otro para que no resulte absorbido la N-acetilcisteína, ¿no? Por la propia propiedad del carbono activado. Exacto, sí. Sí, debe de darse con una hora de separación N-acetilcisteína del carbón. Lo que marcaban allí en el artículo, cuando comenté que era juntos, es que dieron los dos tratamientos. Y lo que había llamado la atención era precisamente que el nivel de transaminasas era menor en el grupo que se usaban los dos que en el grupo de N-acetilcisteína sola, pero efectivamente se tiene que usar con 60 minutos de diferencia el carbón de la N-acetilcisteína. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación. Gracias, muy amable. Sí, eso se plantea porque a veces este planteo que se hace también depende en cuánto tiempo consultó el paciente. Muchas veces, que hoy es frecuente con la intoxicación por paracetamol intencional, nos encontramos con el gran inconveniente de que vienen con varias horas, o sea que ahí ya el tema a veces del carbón no tendrá indicación y uno ya inicia inmediatamente con el uso del antídoto, la N-acetilcisteína, que eso es importante para tenerlo en cuenta. Sí. Y bueno, durante esta revisión una de las cosas que llama también la atención es que a pesar de que mi teléfono particular, sí, dígame. Pues hay estudios. Estoy en un Ateneo Nacional. Ahí te devuelvo el llamado. Dale, listo. Sergio, okay, está prendido el micrófono. Bueno, sí. Ahí es que viendo. a pesar de que sí, ahí está. A pesar de que los estudios se han realizado, digamos, en las últimas 2 décadas, ya no solamente usando voluntarios humanos, sino que también se han hecho los reportes de caso, es difícil realmente tener todas las pautas para decidir en qué pacientes usar y en quién no, porque también los estudios aleatorizados no pueden someterse a un paciente, no darle el tratamiento y a otro sí. Entonces también entra la cuestión ética allí. Están probando varios tratamientos al mismo tiempo, pero se sabe qué tratamientos son los adecuados para tal intoxicación. Entonces, privar a un paciente de recibir ese medicamento o ese antídoto o ese tratamiento de soporte, pues también es difícil. Es por eso que lo que se concluye es que el juicio clínico es lo basado en todo esto, es lo que va a hacer que nosotros usemos o no el carbón o lo usemos junto con otros tratamientos. Además de que prácticamente, bueno, en mi país es de los pocos que están disponibles, casi no tenemos nosotros antídotos. Sí, eso es general. Todos estamos con el mismo problema de antídotos y cuando existen también los costos lo hacen muy dificultoso el acceso. Hay pregunta si está indicado para las intoxicaciones por órganos fosforados. Sí, en las intoxicaciones de los órganos fosforados como tal, si es sola la intoxicación, no se está usando el carbón activado, pero si es una coingesta con alguna de las toxinas o bien alguno de los genobióticos ya comentados, sí se usa el carbón activado, pero sobre todo para el fármaco. Para los órganos fosforados está comprobado que no es de utilidad. Por el aspecto de la solubilidad, de la baja hidrosolubilidad que tiene. Sí, sería para los piretroides, podría tener alguna mejor indicación, algunos piretroides.
Ajá, aunque generalmente no lo usamos porque son de muy baja toxicidad, o sea, es raro que indiquemos carbón para purificar. exacto. Y también dependería de la formulación del... Exacto. Muy bien, ahí estoy viendo, ahí agradecen Fernanda Granger. Bueno, bien. Bueno, más que agradecer su participación, realmente esclarece a veces que uno lo hace de rutina o rutinariamente, sin tener en cuenta si la evidencia, que como muy bien lo pudo manifestar, y que eso es importante, saber cuándo tiene una indicación específica, y a veces el hecho del riesgo de utilizarlo, y cuando nosotros sabemos que su utilidad no es la que creíamos, yo creo que eso es de gran valor, gran importancia, así que esta presentación va a estar subida en las próximas 24 o 48 horas. Y bueno, en el chat, como ve, agradecimientos y por supuesto agradecemos su presentación, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. A total disposición, muchas gracias a quienes han participado y bueno, los invitamos para seguir encontrándonos en los ateneos de la Asociación Toxicológica. Gracias, doctora. Gracias.